Hola, nuevamente el doctor Manuel Arteaga Martínez con ustedes y en esta ocasión para revisar los aspectos relevantes del capítulo 8. Hemos dividido este video en dos partes para que no sean excesivamente largos para ustedes. Bueno, pues este capítulo habla sobre lo que sucede durante la segunda semana del desarrollo. Esta semana es muy importante, ya que en ella el blastocisto experimenta cambios que dan lugar al disco embrionario bilaminar, es decir, la blastulación. Simultáneamente ocurre el proceso de implantación, en el cual el embrión forma una serie de estructuras que le darán protección en la vida prenatal y le servirán como interfase de unión con la madre, los llamados anexos embrionarios fetales. Si bien estos dos procesos ocurren al mismo tiempo, los comentaremos por separado. Así pues, en este primer video comentaremos lo referente a la blastulación y en el segundo video de esta misma semana hablaremos sobre la implantación. De los estadios del desarrollo embrionario, a esta semana corresponden los horizontes del 4 al 6. Empecemos pues con la blastulación. La blastulación es el proceso mediante el cual en el interior del blastocisto y a partir del embrioblasto se forma el disco embrionario bilaminar, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Este último recubierto por un epitelio de células, el endodermo extraembrionario. Como parte de este mismo proceso, se formarán el mesodermo extraembrionario y el celoma extraembrionario. Si recuerdan, cuando hablamos acerca de la segmentación, dijimos que el embrión en etapa de blastulación es cuando llega a la cavidad uterina y que está incluido en la zona pelúcida y formado por el trofoblasto, el embrioblasto y una cavidad, el blastocele o cavidad exocelómica. El trofoblasto forma una capa epitelial de células en toda la periferia del blastocisto y en relación con la zona pelúcida. Mientras tanto, el embrioblasto lo forman células poligonales, algunas en relación con las células del trofoblasto y otras con la cavidad del blastocele. El sitio donde está el embrioblasto se le denomina polo embrionario y el polo opuesto se le considera el polo embrionario. ¿Y qué es el disco embrionario bilaminar? Bueno, pues el disco embrionario bilaminar se forma a partir del séptimo día de manera simultánea en lo que se está realizando la implantación del blastocisto. Las células que originalmente ocupaban el embrioblasto se redistribuyen formando una estructura aplanada y discoidal. Ese justamente es el disco embrionario bilaminar. Se le da ese nombre debido a que está formado por dos capas. Una de ellas recibe el nombre de epiblasto y la otra es el hipoblasto. Este disco embrionario bilaminar queda situado entre dos espacios o cavidades. El blastocele o cavidad exocelómica, que ya existía como ustedes recordarán, y una nueva cavidad que se forma por arriba de donde está el epiblasto, la cavidad amniótica primitiva. La periferia del blastocisto sigue estando formado por las células del trofoblasto. En un extremo del disco embrionario bilaminar, el epiblasto y el hipoblasto se unen firmemente y forman
la llamada placa precordal o membrana bucofaringea, que marca lo que será el extremo cefálico del embrión. En el extremo opuesto se forma otra zona semejante, la placa anal, que señala lo que será el extremo caudal del embrión. En este momento, las células del epiblasto y las del hipoblasto son células pluripotenciales, morfológicamente semejantes entre sí y aún no están determinadas por formar ningún tipo específico de tejido cuya diferenciación dependerá del entorno en que se encuentre. Del epiblasto comienzan a desprenderse células que, apoyada en las células del trofoblasto, comienzan a tapizar el interior de la cavidad amniótica primitiva. Estos son los amnioblastos. Los amnioblastos irán recubriendo la cavidad amniótica primitiva hasta formar una especie de cúpula sobre el epiblasto. De manera simultánea, del hipoblasto también se están desprendiendo células que, apoyadas en las células del trofoblasto, empiezan a tapizar el interior de la cavidad del blastocelo. Estas células surgieron del hipoblasto, darán origen al endodermo extraembrionario. Una vez que los amnioblastos recubren totalmente la cavidad amniótica primitiva, forman una membrana en forma de cúpula sobre el epiblasto, la cual recibe el nombre de amnios, y la cavidad a partir de este momento recibirá el nombre de cavidad amniótica. De igual manera, el endodermo extraembrionario, que se originó del hipoblasto, recubre la totalidad de la cavidad del blastocele, el cual de esta manera se transforma en el saco vitelino primario o primitivo. La formación de la cavidad amniótica y del saco vitelino dejan al disco embrionario bilaminar, entre ellas la cavidad amniótica en relación con el epiblasto y el saco vitelino en relación con el hipoblasto. A partir del día 11, del endodermo extraembrionario se separan células que se transforman en mesenquimatosas y se van a ubicar entre el endodermo extraembrionario y las células del trofoblasto. Esta nueva población celular recibe el nombre de mesodermo extraembrionario. Y así, esta nueva capa celular prolifera y separa al endodermo extraembrionario de las células del trofoblasto. 1 o 2 días después, se forman espacios entre las células del mesodermo extraembrionario, los espacios celómicos, que poco a poco van a ir confluyendo unos con otros, formando espacios cada vez más grandes. Mientras tanto, el saco vitelino empieza a estrecharse y da lugar al saco vitelino secundario. Finalmente, los espacios celómicos forman una gran cavidad, el celoma extraembrionario. Una capa de células del mesodermo extraembrionario recubre el interior de las células del trofoblasto, formando el mesodermo somático extraembrionario, mientras que otra capa de células recubre el exterior de la cavidad amniótica y del saco vitelino, constituyendo el mesodermo esplácnico extraembrionario. Mientras tanto, el saco vitelino secundario se divide totalmente, formando un pequeño fragmento o remanente que finalmente se desintegrará en los días subsecuentes. El conjunto formado por el disco embrionario, la cavidad amniótica, el saco vitelino, están unidas a las células del trofoblasto
por un grupo de células que constituyen el tallo de conexión o pedículo de fijación. ¿Puede haber errores en la blastulación? Sí. Si llega a haber errores en la blastulación, puede dar lugar a un tipo de gemelos monocigóticos, los llamados siameses, que pueden estar representados solo por fragmentos de uno de ellos, un gemelo principal y un gemelo parásito, o los clásicos gemelos siameses unidos por alguna zona del cuerpo. Bueno, pues con esto cubrimos este tema de blastulación y los invito a que vean el siguiente video donde hablaremos acerca del proceso que está ocurriendo de manera simultánea a la blastulación, es decir, la implantación del blastocisto en el endometrio. Ahí los espero.